La cabina de clase ejecutiva rebosaba de colonia cara y prejuicios. Connor Walls apretaba la pequeña mano de su hijo Dylan, de 8 años, mientras los pasajeros observaban su ropa descolorida y su mochila cerrada con cinta adhesiva. «Lo siento, señor». La voz de la azafata resumaba con descendencia mientras examinaba sus tarjetas de embarque. «La clase ejecutiva es 12F. Debe haber algún error». Su sonrisa pintada nunca llegó a sus ojos. La mujer del traje de Chanel susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «¿Por qué están aquí?» Las curtidas manos de Connor temblaron ligeramente al tocar el sobremilitar escondido en el bolsillo de su chaqueta. La voz inocente de Dylan rompió la tensión. «Papá, ¿por qué nos miran raro?» Pero cuando 3 F-22 Raptors pasaron repentinamente junto a su avión comercial en perfecta formación, y la voz del piloto crepitó por el intercomunicador, solicitando permiso para honrar a alguien llamado Víbora de medianoche a bordo, todos los susurros en esa cabina se apagaron. El rostro de Connor se puso pálido porque esos aviones de combate sabían exactamente quién estaba sentado en el asiento 12F. Connor guió a Dylan por unas escaleras de desaprobación mientras un perfume caro, mezclado con juicio, flotaba en el aire reciclado. Otros pasajeros apretaban sus bolsos de diseñador con más fuerza, como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Mejora de última hora por sobreventa. La voz de Connor se mantuvo firme a pesar del temblor en sus manos. La etiqueta con el nombre de la azafata decía Stephanie, y su expresión sugería que prefería estar atendiendo a clientes de verdad. «Bueno, por favor, asegúrate de que tu hijo no moleste a los demás pasajeros», sollozó. Las zapatillas gastadas de Dylan rechinaron contra el suelo pulido mientras encontraban sus asientos. «Papá, esto es elegante», susurró Dylan, con su vocecita cargada de asombro a pesar del ambiente hostil. Connor forzó una sonrisa, la misma que había perfeccionado durante 3 años de lucha en solitario. «Hay gente que juzga por las apariencias, amigo. Sabemos quiénes somos», dijo en voz baja. Pero sus dedos encontraron el sobremilitar arrugado en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo el peso de secretos enterrados más profundamente que cualquier tumba. Dylan levantó la vista con la confusión nublando sus jóvenes rasgos, percibiendo un trasfondo que no podía comprender. El cuidadoso anonimato que Connor había construido durante 3 años le oprimía el pecho como una carga física. El empresario del asiento 11A no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz mientras hablaba por teléfono, probablemente usando millas robadas o prestaciones sociales. La seguridad hoy en día es patética. Su colonia era tan abrumadora como su arrogancia, llenando el espacio de suposiciones y privilegios. Los nudillos de Connor se pusieron blancos al aferrarse al reposabrazos, la memoria muscular controlando su respiración. Dylan tiró de la manga de su padre con sus deditos. «Papá, ¿qué son las prestaciones sociales?» La inocente pregunta flotaba en el aire como una acusación, atrayendo más pasajeros que parecían entretenidos con su incomodidad. Stephanie regresó con su sonrisa practicada, cargando una tableta y una irritación apenas disimulada. «Señor, tenemos unos asientos preciosos disponibles en clase turista. Podrían ser más cómodos para su familia». La pausa antes de cómodo decía mucho sobre lo que realmente quería decir. La voz de Connor se mantuvo serena, cada palabra cuidadosamente medida. «Estamos bien aquí. Gracias». Su sonrisa vaciló, revelando irritación bajo su máscara profesional. La amenaza era sutil, pero inconfundible, flotando entre ellos como humo de un campo de batalla lejano. La mujer del traje de Chanel se inclinó sobre el pasillo, sus diamantes reflejando la luz del techo como pequeñas armas. «Disculpe, pero algunos pagamos precios altos para evitar esta situación». Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a que sus quejas se escuchen de inmediato. Connor se giró para mirarla, con algo peligroso brillando en sus ojos. «Mi hijo y yo tenemos todo el derecho a estar aquí», dijo en voz baja, con una furia contenida en cada palabra. La boca de la mujer se abría y cerraba como un pez,
jadeando, desacostumbrada a ser desafiada por alguien a quien consideraba inferior. Dylan tiró de la manga de Connor, con su carita arrugada por la preocupación. «Papá, quizá deberíamos sentarnos atrás. No quiero que la gente se moleste». La inocencia en su voz hirió más profundamente que cualquier insulto. Connor se arrodilló junto al asiento de su hijo, sus manos curtidas, suaves a pesar de su evidente fuerza. «Dylan, pertenecemos exactamente donde estamos. Que nadie te diga lo contrario». Pero el sobremilitar parecía arder. Contra su pecho, un recordatorio del hombre que solía ser. Antes de que la vida lo despojara. De todo excepto de lo que más importaba. Antes de que Rebecca muriera y las prioridades cambiaran para siempre. La turbulencia golpeó sin previo aviso. Lo suficientemente violenta como para hacer caer las máscaras de oxígeno como flores amarillas de pánico. Los gritos resonaron por la cabina mientras el avión se sacudía y balanceaba, lanzando a los pasajeros contra sus ataduras. El empresario se aferró a los reposabrazos con los nudillos blancos, con el rostro del color del periódico viejo. El maquillaje de la mujer de Chanel se corrió en oscuros arroyos mientras sollozaba en su máscara. Pero Connor se movió con una precisión sobrenatural. Apretó la máscara de Dylan antes de ayudar al anciano pasajero a cruzar el pasillo. Sus movimientos contaban una historia que sus modestas palabras jamás contarían. Eran los instintos de alguien que se había enfrentado a la muerte en el cielo y había sobrevivido. «Señor, parece que conoce los procedimientos de emergencia», jadeó el anciano agradecido. «Algo de entrenamiento». Connor respondió simplemente, pero sus acciones hablaban de otra cosa. La forma en que comprobaba los sellos de la máscara, monitoreaba los patrones de respiración, desviaba la atención del pánico. Dylan observó a su padre con nueva atención, viendo algo en esos rasgos curtidos que nunca antes había notado, algo que hablaba de las capacidades ocultas bajo su vida cotidiana. Stephanie observó la competencia de Connor durante la crisis. Su anterior condescendencia dio paso a una curiosidad profesional mezclada con un creciente respeto. La turbulencia se calmó, dejando la cabina llena de risas nerviosas y miedo persistente. Algo había cambiado en la dinámica entre los pasajeros. Aquellos que habían sido rápidos para juzgar ahora evitaban la mirada de Connor, quizás reconociendo que sus suposiciones se habían cimentado sobre arena. El empresario guardó su teléfono en silencio, y su anterior bravuconería dio paso a un silencio incómodo. La actitud de Stephanie cambió al presenciar la serena autoridad de Connor bajo presión. Los pasajeros que los habían despedido ahora se cuestionaban su propia personalidad al enfrentarse a su genuina capacidad y elegancia. La voz del piloto resonó por el intercomunicador con noticias que lo cambiarían todo. «Damas y caballeros, debido a un pequeño problema mecánico, realizaremos un aterrizaje no programado en la base aérea Andrews para su inspección. Prevemos aproximadamente 1 hora en tierra». El anuncio provocó quejas de los pasajeros, preocupados por los retrasos, pero la reacción de Connor fue diferente. Su rostro palideció y su mano se dirigió instintivamente al sobre. Por la ventanilla, aparecieron hangares militares. Sus formas familiares le despertaban recuerdos que había pasado 3 años intentando olvidar. Dylan pegó la cara a la ventanilla mientras descendían. La emoción atravesaba la tensión. «Papá, mira. Aviones de combate». Su dedo meñique recorrió la pista lejana. Formas estilizadas apenas visibles en la bruma de la tarde. Connor siguió la mirada de su hijo. Algo se reflejó en sus rasgos. Reconocimiento, anhelo y algo que podría haber sido dolor. «Son hermosos», susurró Dylan con la voz llena de asombro. «Sí», respondió Connor en voz baja, con un matiz que su hijo, demasiado pequeño, no podía comprender. «Son hermosos». El avión aterrizó sin apenas sacudidas, testimonio de la habilidad del piloto y la precisión militar. Mientras rodaban hacia la terminal, las manos de Connor comenzaron a temblar, no de miedo,
sino por el peso de los recuerdos que amenazaban con aflorar tras 3 años de cuidadoso entierro. Otros pasajeros seguían absortos en sus teléfonos o en sus quejas por retrasos, pero la atención de Connor estaba fija en algo exterior. Por la ventana, 3 figuras con trajes de vuelo se acercaban con pasos decididos, inconfundibles para cualquiera que hubiera servido. Su respiración se volvió superficial al reconocerlos. La puerta de la cabina se abrió con un suave siseo y la mayor Lisa Chen subió a bordo. Con el casco bajo el brazo, la autoridad irradiaba desde cada línea de su compacta figura. Sus ojos oscuros escudriñaron la cabina de clase ejecutiva con precisión militar, observando ropa cara, equipaje de diseñador y rostros poco acostumbrados a que se cuestionen sus suposiciones. Damas y caballeros, su voz tenía una presencia imponente que hizo que el coronel se enderezara. Estamos aquí para honrar la señal de llamada víbora de medianoche, quien, según entendemos, está a bordo de este vuelo. Las palabras flotaron en el aire como un desafío, con un peso que transformó la atmósfera de la cabina de irritación a una atención electrizante. Siguió un silencio absoluto y profundo, roto solo por un susurro de aire reciclado y motores a reacción distantes. Los pasajeros miraron a su alrededor con confusión y curiosidad. Vuelos retrasados olvidados ante un drama militar inesperado. Dylan tiró de la manga de su padre. Una voz joven se escuchaba con claridad en la cabina silenciosa. «Papá, ¿qué es una señal de llamada?» Pero Connor no pudo responder, no pudo moverse. Solo pudo mirar fijamente a la mujer del traje de vuelo que acababa de romper 3 años de anonimato cuidadosamente construido. Palabras que cargaban con el peso de toda su vida anterior, todo lo que había dejado atrás para convertirse en el padre que Dylan necesitaba. La mirada del mayor Chen recorrió metódicamente la cabina como un reflector, ojos entrenados descartando a los obviamente civiles. Pasajeros, uno por uno. Su atención se detuvo en Connor por un momento, algo en su quietud la llamó la atención, pero siguió adelante sin reconocerlo de inmediato, continuando con la inspección sistemática de rostros confundidos. El empresario se aclaró la garganta con importancia, con la esperanza de involucrarse en el drama que se estaba desarrollando. Creo que podría haber algún error, oficial. Todos somos civiles aquí. Su voz transmitía la condescendencia de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. Pero la expresión del mayor Chen no cambió, profesional. Una postura firme e inquebrantable ante la presunción civil. Señor, ¿podría identificarse la persona conocida como víbora de medianoche? La voz del mayor Chen resonó por la cabina como un desafío militar, cada palabra pronunciada con precisión e imposible de ignorar. La mujer de Chanel se inclinó hacia adelante con entusiasmo, olvidando las lágrimas ante la inesperada diversión. Otros pasajeros susurraban entre sí, especulando desbocadamente sobre quién podría estar relacionado con las operaciones militares. Pero Connor permaneció inmóvil, con las manos curtidas, aferrándose a los reposabrazos como si fueran solo cosas que lo mantenían anclado a su realidad cuidadosamente construida. El peso de las verdades no dichas y los secretos guardados de repente parecía imposible de mantener bajo este escrutinio directo. Dylan miró a su padre con ojos que reflejaban confusión y un orgullo creciente, con emociones alerta en sus jóvenes rasgos. «Papá». Esa sola palabra tenía un peso mucho mayor que su simplicidad. Una pregunta que exigía una respuesta que Connor no estaba listo para dar. El silencio se estiró como un alambre de espino bajo una tensión creciente, cargado con el peso de verdades ocultas que exigían reconocimiento. Todas las miradas en la cabina se centraron en el drama que se desarrollaba. Juicios previos olvidados ante la revelación que prometía reescribir todo lo que creían entender. El momento se prolongó hasta volverse insoportable, cargado de expectativas y secretos cuidadosamente guardados que ya no podían permanecer ocultos. La mano de Connor se movió involuntariamente hacia el sobre en su bolsillo, sus dedos trazando el familiar contorno de las alas del piloto a través de la tela desgastada. Los ojos del mayor Chen siguieron el movimiento con gran atención,
con un instinto profesional que reconocía algo significativo en el gesto. Señor, dijo, dirigiendo toda su atención a Connor por primera vez, con una voz que transmitía un nuevo respeto y un creciente reconocimiento. La risita del empresario se apagó al notar el repentino cambio en el comportamiento del oficial militar. Connor alzó lentamente la vista para encontrarse con la mirada del mayor Chen, y en ese instante, el reconocimiento brilló entre ellos como un rayo en el cielo despejado. Su postura cambió imperceptiblemente, años de entrenamiento reflejando genuina sorpresa. Capitán Walsh. La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, cargando con el peso de una reputación y un respeto que trascendían el rango. La cabina estalló en susurros confusos mientras los pasajeros intentaban procesar este inesperado acontecimiento. La voz del excapitán Connor era apenas un susurro. Cada palabra cargaba con el peso de decisiones tomadas y caminos abandonados. Llevo 3 años fuera. Pero incluso mientras hablaba, su porte comenzó a cambiar. La postura encorvada y cuidadosa de un hombre que intentaba integrarse dio paso a algo más fundamental. El porte militar no era algo que se pudiera borrar por completo. Solo oculta bajo capas de vida civil y oscuridad deliberada. Señor, la mayor Chen se puso firme con una precisión que habría hecho llorar a los sargentos de instrucción, con un saludo nítido e inquebrantable. El sonido de los tacones resonó entre los disparos, como si estuvieran en una cabina, provocando el sobresalto de varios pasajeros. Mayor Lisa Chen, primera ala de caza. Es un honor conocerlo, señor. Su voz transmitía una reverencia que transformó por completo la atmósfera de la cabina, convirtiendo el escepticismo en un silencio atónito. El hombre de negocios se quedó boquiabierto. La arrogancia anterior dio paso a la confusión y la incipiente comprensión de que había juzgado mal la situación. Su costoso traje de repente parecía bisutería en presencia de auténtico heroísmo. 2 pilotos más entraron en la aeronave con movimientos que denotaban la confianza ganada al enfrentarse a la muerte a 9.000 metros de altura. El capitán Rodríguez se movía con la arrogancia de quien ha sobrevivido a situaciones que destrozarían a hombres inferiores. El teniente Barnes lo seguía con el porte de la juventud, templado por un entrenamiento que superaba sus años. Ambos hombres observaron la postura rígida del mayor Chen e inmediatamente se pusieron firmes. El entrenamiento superó la confusión ante circunstancias inusuales. La transformación en la atmósfera de la cabina fue eléctrica, cargada de precisión militar y respeto que atravesó las suposiciones civiles como un cuchillo. Algunas verdades no se podían ocultar una vez que se iluminaban adecuadamente. El santo capitán Rodríguez respiró hondo, y luego contuvo, él mismo, con visible vergüenza. Lo siento, señor. Capitán Miguel Rodríguez, 427º Escuadrón de Cazas. Su voz transmitía genuina emoción, un entusiasmo generalmente reservado para conocer a héroes de la infancia. Salvaste a mi compañero sobre Siria en 2018. Jackson. Le debe la vida a tu instrucción. Las palabras flotaron en el aire como incienso, transformando a Connor de objeto de burla a algo cercano a la leyenda en cuestión de segundos. Dylan miró a su padre con los ojos abiertos como platos, su mente joven luchando por procesar esta repentina transformación que reescribió todo lo que creía saber. Papá. La palabra transmitía asombro y confusión a partes iguales, pronunciada por un niño que creía entenderlo todo sobre el hombre que lo había criado solo. La mano curtida de Connor encontró la mano más pequeña de su hijo. Callosidades del trabajo manual contando una historia que de repente parecía completo. Dylan, hay cosas del antiguo trabajo de papá que no te he contado, dijo en voz baja, con la voz cargada de secretos que finalmente salían a la luz. La confesión pendía entre ellos como un puente esperando ser cruzado, dependiendo de lo que sucediera en los próximos minutos cruciales. La cuidadosa compartimentación de su vida se desmoronaba bajo la presión de circunstancias ajenas a su control. El teniente Barnes dio un paso al frente con movimientos que denotaban juventud y una sincera dedicación.
Señor, probablemente no lo recuerde, pero usted sacó mi avión de una barrena plana durante un ejercicio de entrenamiento en 2019. No estaría aquí sin sus instrucciones. Su voz transmitía la genuina gratitud de alguien que se había enfrentado a la muerte y había recibido una segunda oportunidad. La cabina se había vuelto completamente silenciosa, los pasajeros pendientes de cada palabra mientras presenciaban algo que nunca esperaron ver. Incluso Stephanie había dejado de fingir que trabajaba, atraída por el drama que se desarrollaba y que prometía redefinir todo lo que creía entender sobre el servicio y el sacrificio. El mayor Chen se dirigió a la cabina con la autoridad de alguien acostumbrado a exigir atención y respeto. Damas y caballeros, están en presencia de una de las mejores pilotos de la historia de la Fuerza Aérea. Sus palabras transmitían una convicción absoluta, cada sílaba elegida con precisión para lograr el máximo impacto. El capitán Walsh lideró una misión de rescate en territorio hostil que el mando consideraba imposible. Recuperó a 6 aviadores derribados y a todo su escuadrón sin perder un solo avión. El rostro del empresario enrojeció al comprender la magnitud de su error de juicio anterior. Su costoso traje de repente parecía bisutería en presencia de auténtico heroísmo. Su garganta se movía silenciosamente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Además, el mayor Chen continuó. Su voz se escuchaba en la cabina como una mención en el campo de batalla. El capitán Walsh revolucionó los protocolos de entrenamiento de combate durante sus 17 años de carrera. Es directamente responsable de la preparación de más de 200 pilotos que actualmente prestan servicio en todo el mundo. Los diamantes de la mujer Chanel parecieron perder su brillo en comparación con la serena dignidad que irradiaba el hombre al que había desestimado con tanta indiferencia. Sus manos, perfectamente cuidadas, se retorcían en su regazo, mientras luchaba por comprender que sus prejuicios se habían cimentado sobre la ignorancia, no sobre el conocimiento. Algunas suposiciones se desmoronaban al enfrentarse a verdades incómodas sobre el carácter y el sacrificio que desafiaban las cosmovisiones más cómodas. El capitán Rodríguez sacó un desgastado registro de vuelo, con páginas amarillentas por el tiempo y marcadas con años de servicio. Señor, ¿podría firmar esto? Lo he llevado desde la misión en Siria como recordatorio de cómo se ve el liderazgo bajo presión. Su petición transmitía la reverencia de un peregrino pidiendo una bendición, transformando un simple autógrafo en algo parecido a una experiencia religiosa. Connor dudó, sus ojos oscilando entre el piloto esperanzado y el rostro perplejo de su hijo. «Ya no hago eso», dijo en voz baja, con la voz cargada de reticencia tras 3 años de anonimato deliberado. Pero Dylan le tiró de la manga con una insistencia que solo niños de 8 años podían reunir cuando creían que algo importante estaba en juego. «Papá, deberías firmarlo. Si ayudaste a la gente, qué bien, ¿verdad?». La inocencia en su voz atravesó años de barreras cuidadosamente construidas como si atravesara la seda. Connor tomó el bolígrafo con manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino por el peso de los recuerdos que había pasado 3 años intentando olvidar. Mientras firmaba con minuciosa precisión, el mayor Chen ofreció comentarios que transformaron su comprensión del hombre al que habían despedido. Víbora de Medianoche obtuvo su distintivo de llamada durante una operación de rescate nocturno en 2017. El capitán Walsh voló a través de una tormenta con visibilidad cero para guiar a la patrulla perdida a casa. El mando los había dado por muertos, pero él rescató a todos los hombres con vida. ¿Por qué se fueron?, preguntó el teniente Barnes con la franqueza que caracterizaba la comunicación militar, una pregunta que iba directo al meollo de lo que todos se preguntaban. Connor miró a Dylan, cuyo joven rostro reflejaba una mezcla de orgullo y confusión que le dolía el corazón. «Mi esposa enfermó. Las prioridades cambiaron», dijo simplemente. Pero esa declaración traía consigo años de noches sin dormir, decisiones difíciles y un amor que podía hacer que un hombre abandonara todo por lo que había trabajado. El mayor Chen asintió con la comprensión que le proporcionaba servir junto a otros guerreros que habían hecho sacrificios similares.
Algunas decisiones requerían abandonarlo todo excepto lo que más importaba cuando la vida exigía decisiones imposibles. Stephanie se acercó con un comportamiento completamente diferente. La condescendencia anterior fue reemplazada por algo parecido a la reverencia mezclada con genuina vergüenza. Capitán Walsh, le debo una sincera disculpa. No me di cuenta de quién era ni de lo que había sacrificado. Su voz se fue apagando mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para la magnitud de su error de juicio. La respuesta de Connor tenía la gracia de alguien que había aprendido a sostener. Los jueces eran un lujo que no podía permitirse. No podías conocer mis antecedentes, dijo con suavidad, sin ira ni acusación en su voz. Solo la serena dignidad de alguien que había aceptado ser subestimada y juzgada por las apariencias en lugar de por las acciones que definían el carácter bajo presión. La mujer del traje de Chanel se levantó de su asiento con movimientos que parecían requerir un esfuerzo tremendo. La arrogancia anterior fue reemplazada por una vergüenza que hacía que la ropa de diseñador pareciera descuidada. Soy Patricia Morrison, dijo, extendiendo una mano con manicura impecable que temblaba ligeramente. Te debo una sincera disculpa por mi comportamiento inexcusable. Pero Connor no le tomó la mano de inmediato, con la mirada fija, haciéndola responsable sin crueldad. No es necesario disculparse, dijo finalmente. Demostraste quién eres cuando creías que no importaba. Las palabras flotaron entre ellos como un juicio inapelable, con más peso que cualquier voz alzada o confrontación furiosa. El empresario se aclaró la garganta con torpeza. Su anterior bravuconería se evaporó por completo como la niebla del luto. Quizás juzgué mal la situación, ofreció débilmente. Un reloj caro de repente parecía joya barata comparado con la serena fuerza que irradiaba Connor. La respuesta de Connor fue mesurada y definitiva, pronunciada sin malicia, pero con una firmeza que hacía inútil seguir discutiendo. Quizás sí, dijo simplemente. Dos palabras con el peso de un juicio absoluto, pronunciadas sin emoción. Algunas lecciones solo se aprenden experimentando todas sus consecuencias, cuando las suposiciones cómodas chocan con las verdades incómodas sobre el carácter y el coraje moral. La mayor Chen miró su reloj con la precisión de alguien cuya vida se rige por horarios y deberes. Señor, tenemos que partir, pero se está desarrollando una situación que requiere su experiencia. El Pentágono ha estado intentando contactarlo por viejos canales. Sus palabras tenían implicaciones que hicieron que Connor apretara la mandíbula casi imperceptiblemente. Estoy retirado del servicio activo, dijo con firmeza. Pero mi declaración carecía de la convicción que podría haber tenido minutos antes. Un nuevo nivel de amenaza requiere pilotos experimentados para funciones de asesoramiento, especialmente alguien con tu formación específica. El peso de los asuntos pendientes flotaba entre ellos como el humo de un campo de batalla que nunca había terminado. Dylan miró a los adultos con la aguda percepción que poseen los niños, percibiendo corrientes subyacentes que no podía comprender del todo, pero reconociendo como importantes para su futuro. Papá, ¿eres realmente un héroe como dicen? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, cargando consigo años de una vida normal cuidadosamente construida que de repente parecía construida sobre cimientos de ocultación en lugar de privacidad. El capitán Rodríguez respondió antes de que Connor pudiera responder, con una voz cargada de convicción que transformó la comprensión de Dylan sobre su padre, de mecánico a figura mítica en un instante. Tu padre es una leyenda, hijo. Las historias sobre la víbora de medianoche son lectura obligatoria en la escuela de vuelo. Las palabras tenían un peso que trascendía el simple elogio para convertirse en algo cercano a una profecía. El mayor Chen le entregó a Connor una tarjeta con movimientos que sugerían que el gesto tenía un significado más allá de la simple información de contacto. No lo presione, señor, pero si cambia de opinión, el país podría necesitarlo de nuevo. Maneras que honran tanto su experiencia como sus responsabilidades familiares. El peso del deber y el servicio pendía entre ellos como una obligación tácita.
con la certeza de que algunas responsabilidades trascendían la elección personal cuando la seguridad nacional y las vidas de los jóvenes pendían de un hilo. Connor tomó la tarjeta con dedos que parecían reacios a tocarla, como si tocarla pudiera de alguna manera arrastrarlo de vuelta al mundo que abandonó deliberadamente por amor y responsabilidades familiares. Mientras los pilotos se preparaban para partir, la mayor Chen se volvió hacia Dylan con una sonrisa que transformó sus severos rasgos. Tu padre es el mejor piloto que he conocido, y he servido junto a los mejores. Deberías estar orgulloso de él todos los días. Sus palabras contaban con la autoridad de alguien que había servido junto a auténticos héroes y que podía reconocer la excelencia cuando se encontraba en lugares inesperados. Estoy orgulloso, respondió Dylan con firmeza. Una voz suave y contundente que sorprendía a los adultos que lo rodeaban. Incluso antes de saber de volar, estaba orgulloso porque es mi padre y me cuida pase lo que pase. Después de que los pilotos partieran, la atmósfera de la cabina había cambiado total y permanentemente. Se transformó de hostilidad a algo cercano a la reverencia, mezclada con vergüenza por parte de las personas que habían revelado más sobre su carácter de lo previsto. Los pasajeros que habían ignorado o desestimado a Connor ahora miraban furtivamente, con respeto en lugar de desdén, susurrando conversaciones que transmitían admiración en lugar de juicio. El empresario trabajaba en silencio en su portátil, con la bravuconería anterior completamente ausente mientras luchaba por procesar la magnitud de su error de juicio. Algunas revelaciones obligaron a un incómodo examen de suposiciones que había parecido sólido apenas unas horas antes, pero ahora parecía construido sobre prejuicios más que sobre sabiduría. Stephanie regresó con bebidas de cortesía y una atención que rozaba la hostilidad, completamente reemplazada por un servicio entusiasta y de genuino respeto. ¿Le ofrezco algo más, Capitán Walsh? ¿Algo en absoluto?, preguntó, con una voz que transmitía el respeto normalmente reservado para los dignatarios visitantes. Solo Connor, por favor, respondió con suavidad, insistiendo en la sencillez ante la recién descubierta reverencia, hablando de un carácter forjado por algo más fundamental que el reconocimiento público. Y estamos bien, gracias. El alivio de la azafata era palpable, pero su nueva comprensión había alterado para siempre la dinámica entre ellos de maneras que ninguna de las partes podía deshacer ni olvidar. Dylan procesó todo con la notable resiliencia que caracterizaba la infancia. La mente joven se esforzaba por reconciliar la nueva información con todo lo que creía saber sobre su padre. Papá, ¿por qué no me contaste sobre ser piloto y salvar personas? La pregunta transmitía dolor, pero no acusación, pronunciada por un niño que confiaba en el juicio de su padre, incluso cuando no entendía el razonamiento tras decisiones difíciles. La respuesta de Connor surgió tras años de cuidadosa reflexión sobre lo que los niños necesitaban saber y cuando estaban listos para afrontar las complejas verdades del deber y el sacrificio. Porque ser tu padre es más importante que ser piloto o cualquier otra cosa que haya hecho. Pero tú estabas salvando gente y haciendo cosas importantes. La protesta de Dylan transmitía la claridad moral que solo los niños poseen, superando las complejidades de los adultos para alcanzar verdades fundamentales sobre el servicio y la responsabilidad. La sonrisa de Connor evocaba años de noches de insomnio y decisiones difíciles tomadas en hospitales, cuando el deber a la familia prevalecía sobre el deber a la patria. Ahora salvo a una persona, dijo con dulzura, mientras tomaba la mano de Dylan y la sostenía con una fuerza que denotaba un compromiso absoluto. Eres la misión más importante que he tenido, y la cumplo con éxito cada día. Las palabras transmitían una convicción que hizo que todos los presentes comprendieran que algunas formas de heroísmo se manifestaban en decisiones cotidianas, más que en gestos dramáticos captados por las noticias. Patricia Morrison se acercó vacilante. Su arrogancia anterior dio paso a un genuino remordimiento que hacía que la ropa cara pareciera descuidada en comparación con la sencilla dignidad de Connor. Señor Walsh, quiero disculparme sinceramente por mi comportamiento inexcusable y las cosas crueles que dije.
Sus palabras tenían el peso de alguien que se enfrenta a la cruda realidad de sus propios prejuicios. Connor estudió su rostro con ojos que habían visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana en situaciones donde el carácter emergía bajo presión. Todos juzgamos con información incompleta, dijo pensativo. La pregunta es qué hacemos después de darnos cuenta de que nos equivocamos y tener la oportunidad de tomar mejores decisiones en el futuro. Me gustaría hacer una donación sustancial a una organización benéfica para familias de militares en su nombre, ofreció, con la voz cargada de la desesperada esperanza de alguien que busca transformar la vergüenza en acción significativa. La respuesta de Connor transmitía la sabiduría de alguien que había aprendido que las verdaderas disculpas requerían reconocer el daño causado a personas inocentes en lugar de buscar la absolución personal. Haga la donación en nombre de Dylan, dijo con firmeza. Él era quien tenía que escuchar sus comentarios y suposiciones sobre nuestro valor como seres humanos. La redirección transformó su gesto de una penitencia egoísta en un reconocimiento genuino del daño causado a un niño que no hizo nada para merecer tal trato. Al reanudarse el vuelo hacia su destino original, Connor se encontró atrapado entre dos mundos que de repente parecían imposibles de reconciliar sin cambios fundamentales en su vida cuidadosamente organizada. Los pasajeros se acercaron durante el resto del viaje con peticiones e historias que socavaron el cuidadoso anonimato que había construido durante 3 años. Un veterano le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Un anciano compartió historias de su hijo, cuya vida había sido salvada por los métodos de entrenamiento de Connor. Los niños buscaban autógrafos con asombro, transformando simples firmas en preciadas posesiones. Cada interacción revelaba al hombre bajo el mono de mecánico y la leyenda tras las manos delicadas de su padre. Dylan observaba a su padre manejar la atención con una gracia serena que hablaba de un carácter forjado por años de servicio genuino, en lugar de la búsqueda de reconocimiento. «Papá, eras famoso antes», susurró durante un breve silencio en el desfile de buenos deseos. La respuesta de Connor transmitía la humildad de alguien que entendía la diferencia entre notoriedad e importancia, entre reconocimiento público y satisfacción privada que proviene del trabajo bien hecho. No famoso como lo son las estrellas de cine, explicó con cuidado. Simplemente bueno en un trabajo que importaba para la seguridad y supervivencia de las personas. Pero incluso mientras pronunciaba estas modestas palabras, sus ojos cargaban de recuerdos que sugerían que su trabajo había implicado responsabilidades que la mayoría de las personas nunca podrían asumir. Imagínate. Aterrizaje. En el Reagan National fue como adentrarse en un mundo diferente, uno donde el anonimato cuidadosamente construido por Connor se había roto para siempre y jamás podría reconstruirse. Mientras los pasajeros se quejaban, varios se detuvieron para estrecharle la mano con reverencia, usualmente reservada para conocer a auténticos héroes cuyas acciones habían forjado la historia. Patricia Morrison dejó su tarjeta de presentación con una oferta que transmitía un compromiso genuino nacido de la vergüenza y el deseo de enmendar el daño. Si alguna vez necesita algo para la educación, las actividades o las futuras oportunidades de Dylan, por favor, contácteme, dijo con una sinceridad que sugería que su comportamiento anterior le había enseñado lecciones importantes sobre el costo de juzgar a las personas por las apariencias en lugar del carácter. En la terminal, el teléfono de Connor vibró con llamadas perdidas de números que no reconoció, códigos de área que sugerían un interés oficial que esperaba evitar para siempre. El peso de su vida anterior presionaba contra un presente cuidadosamente construido como el agua contra una presa que se debilita, amenazando con inundar todo lo que había construido en 3 años de deliberada oscuridad. Dylan apretó con más fuerza la mano de su padre mientras se abrían paso entre multitudes que de repente parecían llenas de posibles complicaciones en lugar de simples viajeros. Sus jóvenes instintos reconocieron que su mundo cuidadosamente ordenado estaba a punto de cambiar de maneras fundamentales que no se podían controlar ni predecir con certeza. «Señor», la voz tras ellos tenía una autoridad que hizo que los hombros de Connor se tensaran al reconocerlo, incluso antes de que se diera la vuelta. La general Patricia Hayes vestía ropa de civil. No pudo ocultar por completo su porte militar,
flanqueada por dos ayudantes cuyas posturas alertas sugerían que no se trataba de un encuentro social. General Hayes, dijo Connor, reconocimiento inmediato y con años de respeto profesional mezclados con cansancio personal. La mujer que tenía delante tenía el poder de remodelar su vida cuidadosamente ordenada, con una sola llamada telefónica o solicitud oficial que sería difícil de rechazar sin graves consecuencias para la seguridad nacional y vidas inocentes que pendían de un hilo. Connor, dijo, el uso del nombre de pila sugería una familiaridad que trascendía el protocolo militar. Necesitamos hablar sobre acontecimientos que requieren su atención inmediata. La simple declaración tenía implicaciones que hicieron que los instintos protectores de Connor se encendieran de inmediato. Dylan percibió la tensión en las voces de los adultos, con el miedo intuitivo que poseen los niños cuando su seguridad se ve amenazada por fuerzas más allá de la comprensión. General, me siento halagado, pero estoy fuera del servicio activo permanentemente. Connor respondió con firmeza, forjada por 3 años de elección deliberada y un cuidadoso compromiso con las prioridades que trascendían la obligación militar cuando las necesidades familiares eran lo primero sin pregunta o vacilación. Acompáñenme unos minutos. El general Hayes sugirió un tono de autoridad que hacía que la negativa pareciera imposible incluso para alguien de la estatura de Connor. Se trasladaron a un rincón tranquilo donde la conversación pudiera mantenerse en privado a pesar de la multitud que los rodeaba. Su expresión denotaba gravedad, sugiriendo el peso de información clasificada e implicaciones para la seguridad nacional, más que simple cortesía militar. Dylan permaneció cerca de su padre, percibiendo corrientes subyacentes que no podía comprender, pero desconfiando instintivamente de cualquier fuerza que pudiera separarlo del único progenitor que le quedaba en un mundo que de repente parecía menos predecible y seguro que apenas unas horas antes. Hace 3 semanas, un importante ciberataque afectó los sistemas de entrenamiento de la Fuerza Aérea con una sofisticación sin precedentes. El general Hayes comenzó. Palabras con implicaciones que helaron la sangre de Connor. Simuladores de vuelo comprometidos. Protocolos de entrenamiento corrompidos de forma sutil que provocan errores fatales en combate. Hemos tenido 6 cuasi accidentes con pilotos recién graduados en situaciones que deberían haber sido rutinarias. La información flotaba entre ellos como una bomba de relojería, cargando conocimiento. Que vidas jóvenes pendían de un hilo en las decisiones que se tomarían en los próximos minutos cruciales. Connor escuchó con la atención concentrada de alguien cuyo entrenamiento nunca lo había abandonado por completo a pesar de 3 años de vida civil deliberada. Alguien que atacaba sistemáticamente nuestros programas de preparación de pilotos con precisión quirúrgica. El general continuó, con la voz cargada de informes clasificados y noches de insomnio, haciendo cambios sutiles que no son inmediatamente detectables, pero suficientes para crear errores fatales en situaciones de combate reales donde decisiones instantáneas marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Las implicaciones eran asombrosas, sugiriendo un enemigo que entendía el entrenamiento militar estadounidense lo suficientemente bien como para corromperlo desde dentro utilizando conocimiento que debería haber sido seguro y compartimentado. La mente de Connor comenzó a analizar patrones y posibilidades con un enfoque sistemático que lo había convertido en una leyenda entre sus colegas por resolver problemas complejos bajo presión. Eso es absolutamente insidioso, dijo Connor en voz baja, comenzando ya a comprender el alcance de la amenaza a la que se enfrentaban. Esto empeora, respondió el general Hayes con gravedad. Sospechamos que se trata de un trabajo interno por parte de alguien con un profundo conocimiento de la metodología de entrenamiento que desarrolló entre 2015 y 2022. Sus innovaciones específicas están siendo sistemáticamente corrompidas y convertidas en armas contra los mismos pilotos que fueron diseñadas para proteger. Las palabras golpearon a Connor como golpes físicos, llevándole a la comprensión de que el trabajo de su vida estaba siendo utilizado como arma contra personas a las que había dedicado su carrera intentando proteger y preparar para la supervivencia en entornos hostiles que exigían decisiones instantáneas basadas en un entrenamiento sólido.
Dylan tiró de la manga de Connor con una insistencia que solo los niños de 8 años podían reunir cuando presentían conversaciones importantes que podrían afectar su seguridad. «Papá, ¿qué sabotaje?». La pregunta puso de relieve la inocencia que Connor se había esforzado tanto por preservar. Una infancia que existió en un cuidadoso aislamiento de las complejidades del servicio militar y las amenazas a la seguridad nacional. Connor se arrodilló a la altura de su hijo, con las manos curtidas y suaves a pesar de la evidente fuerza y el peso de las decisiones que reformaría todo su futuro. Alguien está lastimando a buenas personas al romper cosas que necesitan para mantenerse a salvo mientras realizan un trabajo peligroso. Connor explicó con cuidadosa honestidad que esto caracterizaba su enfoque sobre temas difíciles que los niños necesitaban comprender sin sentirse abrumados. Como si alguien rompiera la escalera de los bomberos para que no pudieran rescatar a la gente de edificios en llamas. Dylan preguntó. Su analogía transmitía la claridad moral que los niños poseían al reducir situaciones complejas a cuestiones fundamentales de lo correcto y lo incorrecto. Exactamente así, confirmó Connor, pero sus ojos permanecieron fijos en la general Hayes mientras ella le daba información que lo obligaría a elegir entre la vida que había construido y las responsabilidades que nunca había abandonado por completo. El peso de los hijos de otras personas pendía entre ellos como una obligación tácita que trascendía las preferencias personales cuando las vidas pendían de un hilo entre decisiones que solo podían tomar personas con experiencia específica y juicio probado bajo extrema presión. Dylan consideró la información con la seriedad que caracterizaba su enfoque sobre los problemas de los adultos que requerían juicio moral. ¿Se estrellan los pilotos porque alguien rompió su entrenamiento? La pregunta iba directo al corazón de lo que todos estaba pensando, pero temía expresarlo directamente. Connor miró al general Hayes, cuyo leve asentimiento confirmó los temores que hicieron que sus instintos protectores lucharan contra el sentido del deber hacia algo más grande que la preferencia personal. Algunos están en peligro, y más lo estarán si no encontramos la manera de detener a quien quiera que esté haciendo esto, admitió en voz baja. Palabras con un peso que pareció envejecerlo visiblemente en cuestión de segundos. Entonces deberías ayudarlos, papá, dijo Dylan con la certeza moral que solo los niños poseen. Una voz joven cargada de convicción que trascendió años de cuidadosa racionalización y un distanciamiento deliberado del servicio militar. Porque si se puede arreglar un entrenamiento defectuoso, los pilotos no se estrellarán y sus familias no estarán tristes como nosotros cuando murió mamá. La inocencia en sus palabras resaltó la elección fundamental que tenían ante ellos entre la seguridad personal y la responsabilidad pública. Entre el padre que Connor había elegido convertirse y el piloto que nunca había dejado de ser por completo a pesar de los 3 años de decidida vida civil que se habían convertido en la base de todo lo demás que importaba. La general Hayes observó este intercambio con un interés profesional que sugería que entendía la dinámica familiar en juego mejor de lo que Connor hubiera preferido. Significaría dejar su casa durante aproximadamente 2 semanas mientras investigábamos y reconstruíamos los sistemas comprometidos. Explicó con cuidado, con una voz que transmitía el reconocimiento del sacrificio que las familias militares hacían a diario cuando el deber los llamaba en momentos inoportunos. ¿Estaré con papá todo el tiempo?, preguntó Dylan con una franqueza que reflejaba su estrecha relación y su necesidad de seguridad en un mundo incierto. Todos los días, prometió Connor. Pero incluso mientras hablaba, podía sentir el peso de compromisos que podrían resultar imposibles de cumplir ante las exigencias de la seguridad nacional. Entonces no hay problema, dijo Dylan simplemente, con una confianza absoluta en el juicio de su padre a pesar de la incertidumbre que rodeaba su futuro. Mamá siempre decía que debemos ayudar a la gente cuando podemos, especialmente cuando somos los únicos que sabemos cómo arreglar lo que está roto. La referencia a Rebecca evocaba años de conversaciones sobre el deber y el servicio que Connor creía que su hijo era demasiado pequeño para recordar. General Hayes observó este intercambio reconociendo el momento en que la convicción personal se alineó con la necesidad nacional de crear posibilidades que minutos antes no existían.
Algunas decisiones solo podían tomarse cuando todos los factores finalmente convergían en perfecta armonía entre el deber y la responsabilidad familiar. General, ¿qué me está ocultando sobre esta situación?, preguntó Connor con una franqueza que le otorgaba años de experiencia en informes militares que revelaban información. Gradualmente, la general Hayes intercambió miradas con sus ayudantes en una comunicación silenciosa que sugería que la conversación estaba a punto de entrar en un terreno que requería aún mayor discreción. Creemos que Sabatar está atacando específicamente los protocolos que usted desarrolló con profundo conocimiento de su filosofía de entrenamiento, los cuales no deberían estar disponibles a agentes externos, continuó con gravedad. Sus métodos de entrenamiento están siendo corrompidos sistemáticamente por alguien que los comprende lo suficientemente bien como para convertir sus innovaciones en armas contra los mismos pilotos que fueron diseñados para proteger. Esto es personal, no solo profesional. Connor hizo una declaración que implicaba comprender que algunos conflictos trascendían el desacuerdo sobre la metodología de entrenamiento para convertirse en cuestiones de cosmovisión fundamental y animosidad personal. Muy personal, confirmó la general Hayes con gravedad, lo que hizo que los instintos protectores de Connor se encendieran con una preocupación inmediata por la seguridad de Dylan. Connor apretó la mandíbula mientras las piezas comenzaban a encajar con una claridad enfermiza que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza personal de la amenaza a la que se enfrentaban. Alguien con acceso a mis métodos, mi psicología, mi filosofía de entrenamiento y años de estrecha colaboración, dijo. Su voz transmitía el reconocimiento de que la traición a menudo provenía de los más cercanos al trabajo, no de enemigos lejanos. Has estado observándome a mí y a mi familia, declaró Connor rotundamente, con una voz acusatoria y comprendiendo que la privacidad había sido una ilusión que nunca protegió realmente a nadie. Protegiéndote a ti, corrigió el general Hayes con énfasis, sugiriendo que la distinción era importante. Connor, quienquiera que esté haciendo esto te ve como una amenaza para su operación, porque tu reputación y tus métodos representan todo lo que intentan desacreditar y destruir. Dylan miró a los adultos con una percepción que le hizo comprender a Connor que su hijo entendía más sobre su situación de lo que nadie pretendía revelar. Papá, ¿hay gente mala que intenta hacerte daño porque eres bueno enseñando pilotos? La pregunta fue directa al corazón de los miedos que Connor esperaba mantener ocultos a su hijo para siempre. Los instintos protectores de Connor le dieron la honestidad que su hijo merecía mientras se preparaban para tomar decisiones que afectarían el futuro de ambos. General, no pondré a mi hijo en riesgo aceptando esta asignación. Connor declaró categóricamente que esto implicaba una prioridad absoluta y un compromiso innegociable de proteger solo a la familia que le quedaba. En la base estaría más seguro que en cualquier otro lugar, con total seguridad y las mejores escuelas diseñadas para familias militares, respondió ella. Comprender la vida militar ofrece ventajas que la vida civil no podía ofrecer al enfrentarse a amenazas que requerían protección institucional en lugar de vigilancia individual, que solo podía llegar hasta cierto punto contra enemigos decididos. ¿Y si me niego a esta petición?, preguntó Connor, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta, no le proporcionaría la seguridad que deseaba para el futuro de su familia. Entonces, buenos pilotos siguen muriendo por protocolos de entrenamiento saboteados, y con el tiempo, esta persona intensifica sus ataques directos contra usted y contra cualquiera que perciba que apoya su trabajo. El general Hayes respondió con brutal honestidad. Eso dejó claro que la elección no era realmente entre seguridad y peligro, sino entre enfrentar la amenaza activamente o esperar a que los encontrara en un entorno donde contaban con menos apoyo y menos recursos para protegerse de alguien motivado por el odio personal en lugar de por un desacuerdo profesional. Connor se dio cuenta de que la terrible decisión que tenía ante sí no era en absoluto una elección. Recurrir al apoyo institucional y arriesgar la seguridad de Dylan en un entorno controlado, o permanecer oculto y permitir que otros sufrieran las consecuencias de su evasión mientras finalmente se enfrentaban a las mismas amenazas sin protección militar. Papá, dijo Dylan en voz baja, con una voz joven que interrumpía las deliberaciones de los adultos con una claridad moral que no podía ignorarse.
¿Recuerdas lo que me contaste sobre los acosadores en la escuela? A veces hay que plantarles cara incluso cuando da miedo, porque esconderse solo hace que lastimen a más gente, y al final te persiguen de todos modos. Connor miró a su hijo y vio la valentía de Rebecca reflejada en esos jóvenes ojos. La misma certeza moral que la había llevado a apoyar su servicio militar a pesar de los riesgos que conllevaba. 2 semanas como máximo, dijo Connor finalmente, palabras con el peso que transformarían su vida cuidadosamente organizada. Pero la seguridad de Dylan es absolutamente innegociable bajo ninguna circunstancia. El general Hayes asintió con la comprensión que le proporcionaba tratar con familias militares que se enfrentaban a decisiones similares a diario, cuando el deber entraba en conflicto con las preferencias personales y la seguridad familiar parecía amenazada por obligaciones mayores que no podían ignorarse sin graves consecuencias para personas inocentes que dependían de su experiencia y valentía moral. 6 meses después, un pequeño aeródromo a las afueras de Washington reveló cómo habían encontrado un equilibrio entre el servicio y la familia que parecía imposible durante sus años de servicio activo, pero que resultó sostenible cuando se lo planteó. Con la sabiduría adquirida a través de la experiencia y la pérdida. Connor llevaba la chaqueta de instructor mientras observaba a los jóvenes pilotos practicar despegues con una precisión que reflejaba protocolos de entrenamiento limpios de corrupción y restaurados a su eficacia original mediante minuciosas investigaciones y esfuerzos de reconstrucción. Dylan estaba de pie junto a él, luciendo una insignia en miniatura de instructor asistente, con orgullo, lo que demostraba que su comprensión del trabajo había aumentado hasta incluir una contribución genuina, en lugar de la simple observación de actividades adultas que no podía comprender ni apreciar por completo. El arresto de Morrison durante un simposio cuidadosamente orquestado había arrojado pruebas que revelaban una conspiración que se extendió por 2 años e incluyó esfuerzos sistemáticos para desacreditar el entrenamiento centrado en el ser humano en favor de sistemas automatizados que habrían hecho que la aviación militar fuera menos efectiva y más peligrosa. El testimonio de Connor ayudó a condenar a Morrison y a reformar los protocolos de entrenamiento militar en todo el país. Pero, lo que es más importante, le había permitido conciliar el servicio militar con la paternidad de maneras que honraban ambas responsabilidades, sin tener que elegir entre ellas a costa de la efectividad o la estabilidad familiar que Dylan necesitaba para un desarrollo saludable en un mundo incierto. El trabajo continuó a un ritmo constante que demostró que algunas formas de servicio podían fortalecer los lazos familiares, en lugar de amenazarlos, cuando se abordaban con sabiduría y las prioridades adecuadas. Connor daba instrucciones a los pilotos estudiantes, mientras que Dylan documentaba cada vuelo con la seriedad que reflejaba su compromiso compartido con la seguridad aérea. Su rutina sabatina de instrucción de vuelo civil le permitió a Connor compartir su experiencia, manteniendo al mismo tiempo una vida familiar que se había convertido en la base de todo lo demás que importaba. Este equilibrio entre servicio y responsabilidad personal había resultado sostenible precisamente porque cumplía con ambas obligaciones sin sacrificar la eficacia ni la presencia familiar, que seguía siendo su máxima prioridad. Mientras conducían a casa por las conocidas calles suburbanas que se habían convertido en su santuario, Connor reflexionó sobre cómo la autenticidad había demostrado ser más sostenible que el ocultamiento, cómo el servicio podía multiplicar el amor en lugar de competir con él por tiempo y atención. Su historia continuó sin conclusiones dramáticas, sino con decisiones diarias que honraban tanto su pasado como su futuro, tanto las capacidades individuales de Connor como su compromiso compartido con valores que trascendían cualquier logro o reconocimiento. Algunos legados no se escriben en piedra, sino en decisiones cotidianas que impactan la vida de otras personas. En la sabiduría compartida a través de la enseñanza paciente. En los niños que aprenden que ayudar a los demás fortalece, en lugar de debilitar, los lazos familiares que sientan las bases para cualquier otro servicio significativo que haga que la vida valga la pena vivir y construya un mundo mejor para las generaciones futuras.